Mis amados hermanos, entonces la carta de hoy le he puesto como título, que es la carta a Filemón, una carta personal, le puse como título un verdadero embajador de Cristo en acción. Preste atención a esto, un verdadero embajador de Yeshua o de Cristo en acción. Ese va a ser el título de esta carta. Muchos han estudiado la carta a Filemón, yo la escuché verso por verso con Yosef y él le ha dado también un enfoque especial. Y si tú quieres ampliar mucho más lo que hoy te voy a hablar, escucha la carta verso por verso de Filemón por nuestro hermano Yosef. Nada más que como tenemos tanto material, yo hoy le voy a dar un enfoque, como dice el título, de cómo es un verdadero embajador de Cristo en acción, en acción. Eso es sumamente importante entender. Así es que vamos directamente al contexto. Fíjese bien hacia dónde estaba yendo esta carta de Filemón. Y aquí dice Tesalonicenses, perdónenme, este es un error mío. Esta carta estaba siendo dirigida a Filemón y él vivía en Colosas. Aquí está Colosas. ¿Por qué te muestro este cuadro cada vez que hablo de una carta de Pablo? Es porque las cartas de Pablo tienen un contexto sumamente importante que se ha repetido justamente después de Jesucristo, después del tiempo de Pablo hasta nuestros días, y se va a repetir hasta el último día de la existencia de esta tierra. ¿Y cuál es ese contexto en el cual tenemos que caminar y tener mucho cuidado? Es el contexto de la filosofía griega y romana, la cual está centrada en el hombre. Estos tres hombres, Sócrates, Platón y Aristóteles, nos han educado de una u otra forma a ti, a mí y a nuestros hijos, y lo van a seguir haciendo a nuestros nietos, etcétera, etcétera, hasta el día en el cual el Señor diga, hasta aquí llegó la tierra. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Porque nada se le escapa al Señor, porque esta cultura de la confusión, porque esto es una cultura de la confusión, si quieres ver una persona confundida, pues simplemente habla con un agnóstico y ahí te vas a dar cuenta cuánta confusión hay, obviamente no en un sentido de burla, no lo digo así, pero en las consejerías que doy muchas veces yo hablo con agnósticos y cuando les pregunto qué significa la palabra agnóstico, ya ahí veo que tienen un concepto muy propio, lo cual lo respeto, pero no tienen la base que se supone deberíamos de tener, ¿no? Entonces, este contexto es sumamente importante para leer las cartas de los apóstoles, especialmente la carta del apóstol Pablo, porque si no entendemos este contexto, no vamos a entender las cartas. ¿Por qué razón? Porque Pablo atacó o se enfrentó, vamos a decir, a dos sistemas específicos. Uno es el sistema greco-romano o los filósofos humanistas, y el otro sistema era el sistema judaizante. Pablo se enfrentó contra muchas cosas, pero dos de las cosas principales o sistemas que Pablo enfrentó justamente fue esos dos sistemas. Así es que cada vez que leas una carta de Pablo, pídele al Señor sabiduría para entender este contexto o este asunto es importante para que no nos perdamos el por qué es que Pablo hablaba con tanta puntualidad sobre algunos aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, en Efesios, si ustedes recuerdan, Pablo está mandando a callar a las mujeres, y si uno no sabe que en ese tiempo había el templo de Diana, el templo de Diana, justamente, esas mujeres eran las sacerdotisas de Diana y por eso las hace callar, pero eso no quiere decir que Pablo está mandando a callar a todas las mujeres. Ahí hay un gran conflicto y se ha creado una doctrina equivocada a causa de eso. Y lo que dijo Corintios, que eran otro tipo de mujeres también. Pero como no es el tema Corintios, ni tampoco Efesios, en la carta a Filemón ocurre algo parecido. Veamos el contexto. Filemón, que es justamente a quien está dirigida esta carta, escrita por Pablo alrededor del año 62-63. ¿Por qué es que sabemos esto? Porque esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en una prisión domiciliaria. Él estaba
perdón, en un arresto domiciliario, no es una prisión domiciliaria, perdón, es un arresto domiciliario, y fue de ahí que él escribió, y fue por eso que Onésimo, que es el que era fugitivo, lo visitó. Porque si no, imagínense a Onésimo en la cárcel, no salía nunca más. Los destinatarios de esta carta, si tú lo lees, recuerden que no es muy larga esta carta. ¿Quién me dice en cuántos minutos puedes leer esta carta, Filemón? Pregunta de control. ¿Quién me dice? ¿En cuántos minutos puedes leer la carta, Filemón? A ver, escríbalo en el chat. Unos 5 minutos. Exactamente. No más de 5 minutos, como dijo Erika. O sea, es una carta recontra cortita que yo al principio dije, es una carta muy fácil, pero hasta el día de hoy que he estado concentrado en esta carta, digo, Señor, tanta profundidad, incluso en una carta personal que cuando Pablo la escribió, estoy seguro que él no pensó que esto iba a estar como formando parte de la Biblia. Él no escribió con ese propósito porque esta es una carta, como dice, personal. Es algo que no, tú no quisieras que te la lean, o a ti te gustaría que lean tus cartas personales pidiendo favores a tus parientes. Yo creo que a nadie le gusta eso. Pero Pablo, que no sabía del asunto, justamente cuando Onésimo, que era uno de los que después él tenía que entregar todas las cartas o lo que él tenía, metió la carta a Filemón dentro de las demás cartas, y es por eso que esta carta, y además por el plan de Dios también, que esta carta a Filemón está entre las cartas de Pablo. ¿Quién era Filemón? Es importante saber, él era un discípulo de Pablo, que vivía en Colosas, justamente. Él junto a su esposa Apía eran, eran ricos porque tenían esclavos. Allá los ricos sí se probaba su riqueza por los terrenos o los campos que tenían y la cantidad de esclavos que había sobre sus campos. Esa era la riqueza en realidad de las personas adineradas en esos tiempos. Y entre los esclavos de Filemón había uno llamado Onésimo. Este esclavo justamente hizo algo malo. Algunos dicen que robó, otros dicen que hizo otra cosa, otros dicen que se rebeló simplemente en en uno de los momentos duros que él estaba atravesando, porque los esclavos atravesaban momentos muy duros. Pero el asunto es que Onésimo escapó de Filemón, escapó de las manos de Filemón, considerando que Filemón era un discípulo de Pablo encargado de una comunidad. Así es que como Onésimo sabía que al escapar ya su vida corría peligro, porque si lo agarraban, su amo o cualquier esclavo que se escapaba, el amo de este esclavo podía fácilmente mandar a crucificarlo, que ese era el típico, era la pena máxima para cualquier fugitivo, y para los esclavos era el pan de cada día. Los esclavos sufrían mucho de ese asunto. Entonces, Onésimo escapa lo más lejos posible de Colosas y se fue a Roma. Se fue a Roma mismo. Y ahí, por la gracia de Dios, se encontró con el apóstol Pablo. Como para que vean que Dios, cuando Dios está en control y tiene sus planes perfectos, nada se le escapa de las manos de nuestro Señor. Así es que cuando estuvo con Pablo después de un tiempo, Onésimo se convierte al Señor. Y es por eso, y lo tengo acá, lo voy a poner con resaltador para que estemos todos juntos en esto. Permítame poner un resaltador aquí, o un laser point mejor. No sé si lo puedes ver aquí. Creo que un resaltador va a estar mucho mejor. Aquí vamos a usar este. Fíjense bien. Es por eso que cuando Onésimo se convierte, mire cómo pusimos en resumen. Por eso, como se convirtió, él ahora entiende que debe aprender a asumir sus responsabilidades. Ese es el evangelio también. Cuando uno se convierte al Señor, dice, Pablo lo dice en sus cartas, nuestra vida antigua o de gentil o de paganos ya tiene que estar atrás, ya no podemos vivir igual. Fue así que Pablo y Onésimo se ponen de acuerdo y Onésimo decide regresar a su amo Filemón. Parece todo sencillo, pero ahorita va a entender el contexto. Así que Pablo escribe una carta personal a Filemón pidiéndole a Filemón que acogiera a Onésimo, pero esta vez ya no como un esclavo,
sino como un hermano querido y restaurado por el amor de Yeshua. Esto que hemos leído en la carta, esto es una bomba. Aunque usted no lo crea, hoy lo va a entender. Esto es una bomba. Porque imagínese, tú tienes vamos a decir, un empleado en tu negocio, vamos a llamar en el contexto de este tiempo, tienes un empleado en tu negocio que de pronto se robó el dinero de la caja fuerte y el empleado escapó. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo creo que cualquiera de nosotros lo que hace es mandas a buscar al esclavo o a este empleado, perdón, para por lo menos recuperar el dinero perdido. Y cuando lo encuentras, tú dices que ese hombre, que es un ladrón, que vaya a prisión. Eso es lo que haríamos en este tiempo. De pronto hacemos algo peor que eso. Pero eso es lo normal que hacemos. Pero en ese tiempo, miren, aún las personas que eran hospitalarios con los esclavos fugitivos corrían el riesgo de ellos mismos pagar duras sanciones por causa justamente de tratar de proteger a los esclavos. Ahora, póngase en el lugar de Pablo, en el lugar de Pablo. Yo me quiero meter en esos líos porque, miren, Pablo tenía dos opciones. O ignorar a Onésimo a pesar que él ya se convirtió. Es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Hablamos con la gente. A mí como consejero me pasa eso. Hablo a veces con personas que de pronto han hecho un crimen total contra alguien o contra algo. Y ya cuando se convierten, yo les tengo que decir, pues ahora que estás en Yeshua, ahora que estás en Cristo, tienes que pagar el daño que has hecho. Porque imagínense que yo les diga a las personas, no, ahora que estás en Cristo, mira hermano, todo es por gracia. Esa persona a quien violaste a su hija o esa persona a quien le robaste ese dinero, te va a perdonar. No, no es así tan sencillo. Pablo tuvo que tomar un riesgo al proteger o al ser hospitalario con Onésimo. No por Filemón, sino por las reglas que había en ese tiempo, porque también se premiaba con una buena recompensa a aquel que encontraba al esclavo fugitivo. Imagínense ese contexto del cual estamos hablando. Así que Pablo tenía dos opciones. O ignorar a Onésimo en el sentido de decirle que tiene que arreglar sus problemas y evitarse problemas, y a eso se le llama religión. La religión normalmente le gusta tomar de la Biblia, de la palabra, lo que le conviene, pero ya algunas cosas que le van a meter en líos ya no las considera. Y eso es justamente vivir por apariencias. Pero la otra opción era dar la cara por Onésimo y arriesgarse de que acusen a Pablo que estaba protegiendo a un esclavo fugitivo. Así que Pablo, el judío Pablo, judío de judíos, hombre que era realmente un hombre que obedecía las leyes, decidió violar esa ley romana y pues se hizo al loco con esa ley romana y optó por ayudar a un esclavo fugitivo. Piense en esta situación. Por eso es que me encanta leer la Biblia en contexto ahora y más que nunca las cartas de Pablo. Así que Pablo, más que incluso solamente proteger a Onésimo, pide algo que a mí me ha volado realmente la tapa de mi pequeña cabeza, diría, porque no solamente pide que el esclavo vaya y pida perdón a Onésimo, a Filemón, sino que Pablo le pide que ahora ya no lo reciba como un esclavo, sino le pide que lo reciba como un hermano en Cristo. O sea, que lo reciba a su nivel. Eso no es fácil. Si tú has leído la carta, yo sé que se nos han ido todos estos detalles, pero Pablo pide más allá de lo que una persona común pediría. Imagínese que alguien haya robado en tu casa, ahora se arrepiente y alguien envía a ese ladrón a tu casa y dice, mira, no solamente lo perdones, sino también te pido que lo alojes en tu casa por unos cuantos meses. ¿Yo alojar a un ladrón? No sé si me explico. Y Pablo dice, y cualquier cosa que él haya hecho contra ti, yo lo voy a pagar. Pónmelo a mi cuenta, le dice. O sea, a ese nivel Pablo toma el riesgo y a ese nivel es
el grado que los embajadores en Cristo llevamos la restauración. Esta carta, yo a veces me preguntaba, ¿por qué es que está en la Biblia? Y cada vez que estudiamos más en el contexto histórico, vemos y decimos, Señor, cada perla preciosa que el Señor esconde, aún en las cartas personales de los apóstoles, es invaluable. Así que gracias a esta carta podemos ver en acción los principios más importantes de la Torá. Y déjenme enseñarles un principio o recordarles un principio. ¿Alguno de ustedes escuchó lo que significa el principio llamado Pikuach Nefesh? No sé si alguien sabe qué es este principio. Esta es palabra en hebreo, palabra hebrea, Pikuach Nefesh. ¿Hay alguien que sabe qué es el principio llamado Pikuach Nefesh? Bueno, lo pone en el chat si alguien lo sabe, pero este es un principio muy importante cuando estamos aprendiendo. Justo aquí está, alguien ya lo puso. Tiene que ver justamente con eso, con preservar la vida en realidad, con preservar la vida. Y así que Pikuach Nefesh justamente significa eso, la preservación del alma. ¿Y qué tiene que ver este principio con lo que Pablo hizo? Recordemos que Pablo era también un judaizante. Él antes era un judaizante, no en un sentido como los gentiles que se convirtieron a Cristo y después se judaizaron, sino era alguien que promovía el judaísmo, pero de una forma muy agresiva. O sea, Pablo no era fácil. Era alguien difícil de pedirle que él cambie alguna de las leyes, pero Pablo, que conocía todos los principios, él aplicó el principio llamado preservación del alma o de la vida, porque al pedir por la vida de Onésimo, ¿qué estaba haciendo Pablo? En cierta forma estaba violando una de las normas de los romanos o de las reglas de los romanos. Incluso en la Torá dice que los ladrones en esa época, cuando eran agarrados, su pena era muy grande. Pero aquí Pablo está aplicando este principio, Pikuach Nefesh, que quiere decir, voy a de alguna forma violar un mandamiento para preservar la vida de una persona, en este caso de Onésimo. Y esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que nosotros no guardamos, y esto lo puedes encontrar justamente en Levítico 18:5. En este momento no lo voy a leer por el tema del tiempo, pero nada más te lo doy. Pero este es un asunto que sufrieron en carne propia en la historia de los macabeos. Ustedes recuerdan cuando los griegos atacaban justamente a la comunidad de los judíos, cuando estaban guardando Shabbat. ¿Y qué es lo que ocurría con los judíos que guardaban Shabbat cuando eran atacados? Ellos no se defendían, porque si se defendían iban a entrar en acción y iban a quebrantar el Shabbat. ¿Y saben qué? Morían y morían muchos judíos. Así es que ellos entendieron bien Levítico 18:5 y de ahí sale el principio Pikuach Nefesh, que quiere decir, pues, un muerto ya no puede guardar mandamientos. Por lo tanto, si queremos seguir vivos, tenemos que defendernos si nuestras vidas corren peligro. Es por eso que ahora Israel, por ejemplo, que ha sido atacada aún en Yom Kippur, ustedes recuerdan que fueron atacados en Yom Kippur, esa es la guerra de Yom Kippur, ellos tienen su ejército en los Shabbats, en las fiestas bíblicas, con los ojos bien abiertos, defendiéndose a causa de este principio que quiere decir, nosotros guardamos mandamientos para vivir por ellos, no para morir por ellos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al usar los mandamientos. Haga de cuenta que el llamado del Señor para nosotros es ser entendidos en sus mandamientos como lo hace alguien que maneja la justicia de Dios, como un abogado, diríamos, que maneja la constitución política de su país. Por esa razón es bueno ponerle freno a la boca y estudiar bien y vivir los mandamientos primero para tratar después enseñarlos. Y un consejo aquí a todos, por experiencia pastoral, y gracias al Señor que todavía el Señor a mí me mantiene en ese camino, porque diría yo gracias a Yosef también, porque Yosef me ha compartido muchos de los errores que él ha cometido al principio, y es por eso que ahora yo como pastor cristiano puedo acercarme a un judío, a un pastor cristiano, a un cura o a cualquier persona
y acomodarme como para hablar con ellos y presentarles de alguna forma la luz del Señor, o sea, la Torá del Señor sin levantar mucho polvo. Porque antes yo escuché a algunas personas que decían, no, este no guarda Shabbat, no es salvo. ¿Acaso acaso somos salvos por guardar el Shabbat? O sea, ya te vas a ir dando cuenta, no guardamos mandamientos para ser salvos, somos salvos por pura gracia del Señor. Sin embargo, la evidencia es que vamos guardando mandamientos. Pero ¿quién te dice que esta persona mañana comienza a guardar Shabbat y está viva? Entonces no podemos nosotros usar los mandamientos para decir quién es salvo o quién no es salvo, porque todos nosotros tenemos que escuchar lo que dijo Yeshua. El que cree ser salvo, mire que no caiga, mire que no caiga. Así es que esto a mí me ayuda a ver mi fe en un sentido tan de reino. Es como decir, tú estás en el reino de Dios. Si no quieres ser lastimado, pues no te salgas de los bordes o de las fronteras del reino de Dios. Vive en ese reino, aunque vivas en el mundo, y vas a ver que Dios va a pelear por ti. Amén. Entonces, y también aquí da el ejemplo, y Viviana nos da el ejemplo de como cuando David también comió los panes de la proposición que eran prohibidos para todos, excepto obviamente para los levitas o los que vivían cuidando los panes en el tabernáculo. Muchas de las cosas que han ocurrido tienen que ver con el principio de la preservación de la vida. Es por eso que en Shabbat sí se puede curar enfermos. Yeshua jamás quebrantó el Shabbat. Lo que él hizo es enseñarnos cómo debemos aplicar bien el día de reposo. Y bueno, esto es como introducción a la carta de Filemón para que entendamos bien el contexto. En ese contexto, Pablo tomó el riesgo y escogió justamente este principio que les dije que es la preservación de la vida. ¿Cuál es el relato de esta carta? Hay un relato central en esta carta y tiene que ver con la intercesión de Pablo. Por eso escuchamos las dos canciones. La primera canción que pusimos justamente tiene que ver con restauración, y voy a pedir a Eli que al final lo puedas poner en el chat, las dos canciones. Y la segunda canción que Elisita lo puso tiene que ver con algo que es interesante, y ahora entiendo por qué el Señor permitió que el orden de las canciones fuera el que pusiste, Eli, porque en realidad todo va a estar bien para los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28. Todo va a estar bien, todo va a ser para bien para los que amamos al Señor. Pero primero tenemos que estar en esa restauración. Es como decir, si quieres, si has ofendido a tu cónyuge o a alguien, primero pídele perdón para estar bien con esa persona. Muéstrale que estás arrepentido. Si no, te aseguro que nunca vas a estar bien. Mientras no arregles bien los vasos que has quebrado, nunca vas a estar bien. Y más nos vale a nosotros los padres enseñar a nuestros hijos que cuando se rompe un vidrio, debemos de repararlo. Primeramente en la carta, Pablo nos enseña, bueno, vamos a tener 3 principios en esta carta que tiene solamente, a ver, pregunto, ¿cuántos versículos tiene la carta a Filemón? Rápidamente póngalo en el chat. 25. Ya nos ganaron. 25 versículos nada más. No hay cómo clasificarlos por capítulos, por lo tanto esta carta va a ser clasificada en 3 partes. La primera parte tiene que ver con algo que es tremendo. Pablo se identifica como prisionero de Cristo. Esto me llamó tanto la atención y digo, wow. Una vez más, Pablo está dándonos una joya para que podamos entender quiénes realmente somos. ¿Será, y les pregunto, que a alguien que es prisionero de Cristo, alguna cárcel terrenal podrá quitarle su libertad? A ver, pónganse a pensar en eso. ¿Qué le podría privar de su libertad, o qué o quién le podría privar de la libertad a un prisionero de Cristo? No hay nada en este mundo que te pueda tomar preso, porque aunque te den cadena perpetua, si estás en Cristo, ¿qué son 30 años de cadena perpetua comparados con una eternidad con Cristo? Es nada. No sé si me explico. Ahora puedo entender a Pablo, que jamás se consideró prisionero de Roma,
jamás. Así que, hermano amado, nunca le culpes a nadie en este mundo ni fuera de este mundo por los problemas que estás viviendo o pasando. Sentite más bien agradecido por los problemas, como dice la palabra del Señor. Demos gracias al Señor en todo tiempo, en toda prueba, porque Dios sabe por qué estás pasando por eso, pues eres prisionero de Cristo. ¿Y qué quiere decir prisionero de Cristo? Quiere decir que tú estás limitado a la voluntad de Cristo. Él te va a permitir que hagas lo que Él te permite hacer, vamos a decir, en esa celda pequeña, pero en el mundo será pequeña porque nuestro cuerpo no puede salir tal vez de esa prisión que vemos, pero el corazón que está en Cristo, si está en Cristo, su prisión, si le vamos a llamar su cárcel, ¿sabe de qué tamaño es? Más grande que todo el universo. ¿Por qué razón? Porque en Cristo estamos en eternidad. Así que Pablo aquí nos está mostrando, al decir prisionero de Cristo, cuán libres somos y que nada en este mundo en absoluto nos puede tomar presos, porque la verdadera prisión es en nuestros pensamientos, es en nuestra alma. Así que aunque tomen tu cuerpo, aunque te tengan atado a cadenas en tu cuerpo, si tu mente está libre en Cristo, tú no estás prisionero de nadie, porque ¿qué son en la vida eterna? 30, 40 o toda una vida en una cárcel. No es nada comparada con la eternidad. Por eso dice la Biblia también que para los que morimos en Cristo es ganancia, ganancia pura. Ay, qué bendición es esto. Así es que, y esto no es para todos. Y acá me gustaría recordarles algo interesante que también encontré cuando Jesús dice al joven rico. ¿Cuál era la pregunta del joven rico? Si ustedes recuerdan, el joven rico le pregunta a Jesús, y lo puedes encontrar en Mateo 19, del 16 al 30, le dice el joven rico a Jesús: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Quién recuerda la respuesta que le dio Jesús? ¿Quién recuerda? Que dejara todos sus... Que guardara los mandamientos, y él le respondió que todo eso ha hecho desde que está chiquito. Correcto. Y fíjese bien, cuando Yeshua le dice que guardara los mandamientos, él le estaba mostrando el camino para justamente encontrarse con esa salvación. Ese es el camino. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Es como decir, ¿qué tengo que hacer para llegar a Chicago? Pues yo te voy a decir, mantente en el camino a Chicago, o sea, guarda los mandamientos que te llevan al Señor. O sea, la respuesta es tan sensata, tan lógica. Y miren, ¿qué es lo que dijo el joven rico? Pues, bueno, Jesús le menciona desde el mandamiento 6, si no me equivoco, le dice no mates, no robes, etcétera. Le da los mandamientos que tienen que ver con el hombre, creo que hasta honrar padre y madre, pero el joven rico le dice a Jesús, yo los he guardado todos, pero Jesús no le mencionó los primeros 4. ¿Y sabe cómo se prueba a alguien si estás quebrantando los primeros 4 mandamientos? Pues cuando tu bolsillo es tu Dios o cuando tú tienes amor al dinero, porque aquel que tiene amor al dinero, pues va a quebrantar el primer mandamiento, porque ¿quién ocupa el primer lugar? O sea, no tendrás dioses ajenos. Pues si es el dinero tu Dios, ya estás quebrantando el primer mandamiento. No te inclinarás. O sea, si tú estás haciendo todo por dinero, haces las cosas por dinero, estás quebrantando el mandamiento número 2 que dice no debes inclinar. Y el número 3 dice no levantarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuánta gente en el nombre de Dios lo hace por dinero? Como ustedes saben, y esto hablo por mí, y aunque no lo hice mucho, pero algunos que estaban en el cristianismo saben, ¿qué hacen los pastores normalmente en enero, al principio de enero? Los pastores, entre comillas, del protestantismo. ¿Alguien sabe qué es lo primero que piden en enero los pastores en general? ¿Alguien sabe? Hay muchas cosas que piden, pero hay una bien interesante que piden casi todas las iglesias protestantes. ¿Alguien sabe? Las primicias. Exactamente.
que se le lleve las primicias. Fíjense cómo levantan el nombre de Dios para obtener dinero, porque están usando la palabra de Dios con un propósito económico, porque así no dice la palabra de Dios. Además que ni siquiera es en enero. Número 4, también estás quebrantando el cuarto, o sea, el cuarto mandamiento. Por eso Jesús le dijo, te falta esto. En esto están los 4 mandamientos. La gente trabaja 7 días a la semana o su mente está 7 días de la semana pensando en ganar dinero. Por eso este joven rico dijo algo que a mí me impresionó también y él dijo, se fue triste, no lo pudo hacer. En realidad mostró su actitud así. Cuán difícil es. Realmente los discípulos decían entrar al reino de Dios. Y es por eso que Jesús dice ahí mismo, y no les estoy leyendo el versículo porque esta historia ustedes la conocen, le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hay una pregunta que también sale de Pedro, no sé si ustedes recuerdan, sale de los apóstoles en general. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron ahí los discípulos a Jesús? La pregunta era, y pues nosotros que hemos dejado casa, hemos dejado todo, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Le dicen los discípulos a Jesús. ¿Alguien recuerda cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy les estoy preguntando varias cosas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando los discípulos le preguntaron? Y esto no se le va a olvidar más. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dice que ellos, o sea, los apóstoles, van a gobernar con Cristo a Israel. Ahí está la promesa que tenemos todos, que vamos a gobernar con Cristo. Y sabe usted que nosotros, de acuerdo al Apocalipsis, vamos a tener justamente como nuestro líder, diríamos, líder de grupo, a uno de los apóstoles. Y yo creo que muchos vamos a querer ser de la tribu de Pablo o de la tribu de pronto, tú tienes alguno de tus favoritos, algunos de la tribu de Juan, pero esos son los 12 que por guardar mandamientos y por haber dejado todo, van a gobernar con Cristo. Wow, esta carta la estoy ampliando mucho, perdónenme, voy a ir reduciendo porque hay tanta profundidad en esta carta. Así es que lo primero que Pablo hace es eso. Se identifica como prisionero de Cristo y explica justamente lo que tiene que hacer uno para salvarse. Y pues justamente eso tiene que ver con guardar los mandamientos del Señor. Número 2, la segunda parte del relato de esta carta tiene que ver con que Pablo, esta es la acción o el propósito de esta carta. Pablo intercede por Onésimo. Eso está en esta parte que le estoy subrayando con amarillo. Pablo intercede por Onésimo. Fíjese bien lo que pusimos aquí. De forma diplomática. Y perdónenme que diga esto, no me estoy haciendo la burla de nadie, pero Pablo tenía toda autoridad sobre Filemón como para ordenar a Filemón y decirle y exigirle, tienes que liberar a este esclavo porque ahora es un creyente. Yo decreto y yo ato. Miren cuántas cosas hemos hecho nosotros. Y yo les cuento, nada más, no me gusta hablar de otros, les voy a hablar de mí. Yo vivía en una ciudad donde habían muchos ídolos y até se llama en mi país la Virgen de Urcupiña, até a la Virgen de Urcupiña todos los años que aparecía, pero ningún año resultó, porque la Virgen de Urcupiña, esa potestad o ese demonio estaba más suelto que nunca. Y creo que ahora sigue, no sé, ya no vivo por allá, pero no sé cómo anda todo eso, sigue suelto. O sea que nuestras declaraciones, nuestros decretos, nuestras ataduras están fuera de lugar. Ni siquiera el ángel frente a Satanás se atrevió a decretar algo contra el diablo o a declarar algo en contra del diablo, sino lo que hizo fue decir que el Señor te reprende. Y miren la actitud de Pablo al interceder por Onésimo. No hizo como cosas que en este tiempo vas a ver. No hizo eso, no utilizó mal el contexto bíblico. Yo no sé cuántas vueltas le di. Yo recuerdo que una vez le dimos vueltas a no sé, o sea, como 7 vueltas como para que se caigan los muros de la cocaína en un lugar que ya no les cuento y nunca se cayeron, crecieron más. Pero Pablo aquí utiliza algo que nos falta a los embajadores del reino de Dios, porque no entendemos bien que ya no se trata de una religión, sino se trata de un reino. El reino tiene diplomáticos, tiene embajadores, pero una religión tiene lo que tú quieras.
tiene misioneros, tiene lo que tú quieras, pero si no somos diplomáticos, o sea, si no sabemos llevar esta restauración que cargamos en nuestras manos con el ministerio de la reconciliación, lo que vamos a hacer, hermanos, es que se abran las puertas, como decimos en algunos lugares, a las patadas. Y no estamos en un reino así. Pablo podía hacer eso con Filemón, porque incluso Pablo le hace recuerdo a Filemón que si Filemón conoce a Yeshua, es por causa de que Pablo le presentó el evangelio a él. Así es que Pablo es muy diplomático y no usa sus derechos ni su autoridad para exigir a Filemón la liberación de las culpas de Onésimo, sino más bien decide ser sabio y diplomático, prudente, miren, Pablo suplicando por la libertad de Onésimo, ese malhechor, ese que le hizo daño a Filemón. Y lo bueno de Pablo al final, la parte final de esta carta cortita es, Pablo no solo ofrece restitución de palabras a Filemón. No solamente le dice, mira, perdónalo. ¿Sabe qué más le dice? Y esto es este es el ingrediente que falta en toda restauración. Le dice a Filemón, sino que también yo pagaré, te mostraré las acciones de restitución por todo el daño que Onésimo te ha podido causar. Esa es una restauración completa. No son solo palabras de amor, sino van acompañadas de ¿y cuánto cuesta el mal que yo te hice? Esa actitud es la que realmente cierra la herida y se queda solamente una cicatriz. Pero cuando uno pide perdón, como decimos, de labios para afuera, y no quiere pagar lo que ha hecho, todavía no se ha convertido, no ha conocido al Señor o simplemente está con un pie adentro y con un pie afuera. Porque todo aquel que está en Cristo, todo aquel que está en Yeshua, ya no te va a engañar de ninguna manera. Y si lo hace rápidamente, va a pedirte perdón, porque Dios ya está reinando en él. Esa es una señal de aquel que ya está realmente en Yeshua. Y eso es lo que estaba mostrando Pablo, y no solamente Pablo. Póngase en lugar de Onésimo ahora. Onésimo sabiendo que no solamente Filemón, sino cualquier otro de la comunidad de Filemón podía agarrar a Onésimo y llevarlo a Filemón a las malas como para ganarse la recompensa. Onésimo también entendió que había que arriesgarse en esto. Arriesgó también su vida porque no era fácil volver a aquel que te podía mandar a prisión o incluso a crucificarte. Esta es una carta tremenda para mostrarnos cómo es un embajador en acción. Y eso somos nosotros. No somos personas de solamente palabra, sino también de acciones. Ese es un verdadero hebreo, que a propósito, la siguiente semana voy a empezar con la carta de Hebreo, que esa carta la voy a hacer en 2 semanas por la importancia que tiene. Así que ya de entrada le digo, estudie la carta a los hebreos. Y le recomiendo que la estudie por lo menos la Biblia, bueno, sería una belleza que haga Biblia verso por verso de Yosef, pero escuche por lo menos la pieza que le voy a pedir a mi hermana Claudia si la puede publicar ya nomás después de la reunión, porque la carta de Hebreos, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos son 3 de las cartas más importantes que todo creyente, especialmente pastor o padre de familia, debería de aprender. Porque si no, no vas a poder enfrentarte al otro sistema. No hablo del sistema de Platón, al sistema grecorromano, sino hablo del sistema de la religión y de un montón de maestros y judaizantes que se están levantando. Y pues no es que nosotros no podamos caer en eso, nosotros también podemos caer en eso. Así que no vamos a juzgar absolutamente a nadie, porque es muy fácil caer en eso. Porque la Torá o la palabra del Señor de alguna forma es tan preciosa que nos vuelve adictos. Y a veces cometemos este error. Estudiamos y estudiamos y estudiamos, y más que aplicar las cosas en nuestra casa, somos como queremos más aplicarlo donde nos ven, y ahí ya cometemos la trampa de la religión, y es vivir por apariencias. Y ese no es el objetivo. Por eso es que Dios no puso sus ojos cuando recuerdan ustedes cuando estaban escogiendo a David. Por eso es que
Samuel fue corregido por Dios cuando Dios le dijo a Samuel, yo miro el corazón y no miro el exterior. Nunca nos olvidemos, Dios siempre mira lo que tienes dentro, aunque el mundo mire otras cosas y te hagan sentir mal. Dios mira el corazón y eso es lo que nos debe importar. Esta es la carta a Filemón. Se las he resumido de la forma más sencilla posible a mi estilo, porque tú vas a encontrar otras cartas, otras formas también de estudiar esta carta maravillosas, hermosas, pero no quería ampliar por eso, no quería ir por esos lugares porque ustedes tienen un montón de opciones y materiales que pueden escuchar en Descubre la Biblia especialmente. Pero finalmente, ¿cuál es el propósito central de esta carta? Miren, es mostrarnos cómo poner en práctica el ministerio de la reconciliación. Nunca se nos olvide esto, porque a veces hablamos de reconciliación de una forma tan teórica que cuando entendemos el precio, el riesgo que a veces pagamos para matar, y perdónenme que lo diga así, a nuestro maldito ego, para ir en contra de nuestro maldito ego, ni siquiera estoy hablando en contra del engañador o del adversario, porque él no nos hace tanto daño como nuestro maldito ego. No tenemos el valor a veces de enfrentarnos a nosotros mismos porque cargamos unos títulos muy grandes o una historia muy grande o un currículum demasiado intocable que al final no sirve para nada. Así es que si vamos a ser portadores del ministerio de la reconciliación, lo primero que tenemos que aprender a hacer es morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al reconciliador más grande que ha habido, quien nos reconcilió con Dios mismo, que es Jesucristo, Jesús o Yeshua, si tú quieres llamarlo así también. Así es que eso es lo que tenemos que hacer, poner en práctica este ministerio de la reconciliación, porque si no lo hacemos, indirectamente estamos promoviendo el ministerio de la indiferencia. Amados hermanos, no podemos ser indiferentes. La luz no es indiferente. Mira, la luz no es indiferente. La luz y la sal van a hacer su trabajo, te guste o no te guste. Si tú prendes una luz, no hay forma de que la luz no alumbre, a no ser que tú la apagues. Por eso decimos que muchos apagan el espíritu. ¿Qué quiere decir apagar el espíritu? En la otra parte también quiere decir, yo no voy a estudiar Torah, porque esa es la luz. Si no quieres estudiar Torah, pues entonces vas a tener que quedarte con tu propia voluntad y con tus reglamentos tal vez de tu propia denominación. Y ahí sí estás en peligro. O peor aún, si estás promoviendo el ministerio de la indiferencia, peor aún sería promover el ministerio de la hipocresía religiosa. Salgamos de eso. Y digo salgamos, porque todos podemos caer en eso. Así que no lo estoy diciendo por ti ni por otras personas, lo estoy diciendo comenzando por mí mismo. Señor, guíame y cuídame a mí mismo de que no caiga en esto. Finalmente, una de las conclusiones que he encontrado muy buenas para el ministerio de la reconciliación es pues leer lo que mismo Pablo nos explicó acerca de esto. Así que si quieres, acompáñame y puedes abrir tu Biblia en 2 Corintios 5, 17 al 20, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, aquí está la clave, si alguno está en Cristo, en Yeshua, o sea, eres prisionero de Cristo, estás bajo su voluntad, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? La idolatría, el paganismo, la inmoralidad sexual, todo Gálatas 5, lo puedes encontrar ahí. Engañadores, mentirosos, practicadores de muchas cosas. Eso ya tiene que pasar. Porque he aquí, dice Pablo, todas las cosas son hechas nuevas. No es que son nuevas leyes. Tú tienes un corazón nuevo ahora gracias al Señor desarrollándose en tu vida. Y dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados hermanos, esto es importante entender.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El ministerio de la reconciliación tiene que ver con dos cosas. Nunca lo olvidemos. Y es lo que hizo Pablo con Onésimo. ¿Qué es lo primero que reconcilió Pablo con Onésimo? Le guió a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Porque cuando pecamos, pecamos contra Dios. Para eso Cristo vino. No vino para cubrir el pecado del mundo. Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Esa es la gran diferencia antes del templo y después del templo. Porque ahora no hay sacrificio que valga. Y no solamente Dios nos dio la señal de la ausencia del templo, sino que ahora el templo eres tú. No es que se acabaron los sacrificios, siguen los sacrificios, pero ahora el templo eres tú. ¿Y saben quién es el Cordero? Tú mismo eres el Cordero. No digo que no hay el Cordero de Dios, Él es el único Cordero, pero ahora el único sacrificio que Dios acepta para librarte a ti. Escúchame bien esto, librarte a ti de tu ego y de todas las demás cosas, obviamente aparte de Cristo, es que tú mueras cada día en Él, en el Cordero. Esa es la única manera. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, o sea, sus pecados. Y dice, me encanta esta ahí. Y nos encargó a nosotros, una vez más, la palabra de la reconciliación. ¿Usted sabe cuál es la palabra de la reconciliación? La palabra de la reconciliación se refiere a la Torah interpretada por Yeshua. Esa es la palabra de la reconciliación. En otras palabras, es llevar la Torah desde la perspectiva del rabino Yeshua. Por eso él decía, no le digan a otro más mi grande, mi rabino, porque solamente Yeshua tomó toda la autoridad. Mateo 28 dice, por tanto, toda autoridad me ha sido dada. Él es el maestro que nos está dando la Torah para reconciliación. La Torah no es un instrumento para dividir o pelear. De hecho que divide, de hecho que nos lleva a veces a los debates, pero tú no puedes ser un portador de eso. Tú tienes que ser un portador de la unidad, de reconciliación. Y miren lo que dice el 20, y esto es la razón de por qué le puse el título. Así que, o sea, como conclusión, dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Wow, y esto es como que a mí como me hizo llorar, dice, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esto es algo grande, 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 hermanos. Esto no es pequeño. Esta carta tan personal nos está revelando el corazón mismo de Pablo y lo que nosotros debemos hacer. Si tú eres un embajador de Cristo, tú tienes una espada. Y esta espada no la puedes utilizar para lastimar a las personas, sino la tienes que usar como la usa un buen cirujano, para aprender a hacer preguntas, hacer cortes que sanen. Usted sabe que el cirujano hace cortes, pero para sanarte. No podemos usar la Biblia, la Torah, para decir que yo sé más que tú. No, hermanos. Estaríamos actuando de una forma incorrecta. De eso Pablo salió y por eso Pablo decidió incluso ya no predicarles más o ya no hablar más con los mismos en las sinagogas. Y de ahí surgen las comunidades o las casas en las cuales tú y yo estamos. Así que esta es la carta a Filemón. Y como he tomado 40 minutos hasta este momento según mi cronómetro, nada más en la grabación, voy a leer la carta. No leo normalmente las cartas, pero esta vez sí la voy a leer y la vamos a leer de corrido y voy a parar en algunos puntos nada más. Pero aquí está la carta a Filemón. Filemón capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así, Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, esta carta es personal, dirigida a una comunidad o a una familia, la cual estaba en la casa de Filemón. Quiero que ponga atención a esto. Tú tienes una comunidad en tu casa, una iglesia en tu casa.
tú eres el pastor de tus hijos. Eso no le puedes delegar absolutamente a nadie. Esa es tu responsabilidad. Ni nadie, ni Yeshua puede reemplazarte en eso. Mientras estás vivo, tú eres el pastor de tus hijos. Yeshua es el pastor de pastores, claro que sí. Pero esta carta va dirigida ahora a esos padres que queremos. No sé si en tu hogar falta restauración, reconciliación. Eso es algo que en todos los hogares falta. En el mío falta. Hay áreas que de pronto hay que sanar y siempre vamos a estar buscando. Nunca vamos a escupir arriba. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire la diplomacia, a esto me refiero con diplomacia, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está entre ustedes en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Cómo escribe Pablo? Por lo cual, versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ya Pablo va aumentando el grado de exigencia de la carta, le dice, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Lo vuelve a repetir. Te ruego por mi hijo Onésimo. Este es un embajador a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y usted sabía que el nombre de Onésimo prácticamente significa siervo útil. Eso es lo que significa. Es un siervo que te va a bendecir. Útil. Pero mira, Pablo mismo reconoce que sin Cristo somos inútiles en un sentido, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿ok? El cual vuelvo a enviarte, tú, pues recíbele como a mí mismo. Este es un reconciliador, es Cristo mismo mostrándonos en acción a través de Pablo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo. Claro, Pablo necesitaba ayuda para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Qué hombre, qué embajador, qué respetuoso, para que tu favor no fuese con necesidad, sino voluntario. O sea, le estaba dando la opción a Filemón. Porque quizás, versículo 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses ahora para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún mismo, ahí aumenta Pablo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Este es un verdadero embajador del reino. Voy a pedir a mi esposa, si está lista para orar, que nos dirija en una oración para cerrar este tiempo. Cuando quieras, amor. Amén. Gracias, Rey, por preparar este alimento espiritual con tanto sabor, como de costumbre. Y voy a pedir que ahí donde están cierren sus ojitos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta carta, Filemón, que es tan corta, pero al mismo tiempo tan profunda.
Gracias por tu Hijo Rey, que tiene la habilidad de fluir con tanta autoridad, Señor, y con tanto denuedo. Gracias por cada familia aquí representada que busca de corazón hacer tu voluntad. Padre, que seamos hombres y mujeres de oración, orando los unos por los otros. Que seamos conocidos por nuestro amor y fe hacia a ti. Y por nuestro amor los unos por los otros también, Señor. Que practiquemos el ministerio de la reconciliación, siendo embajadores en nombre de Cristo. Que podamos dejar de quejarnos, entendiendo que todo viene del cielo y que todo es por algo y que es parte de un gran plan que tienes para nosotros. Y como dice la canción, que todo va a estar bien para los que aman a Dios. Oramos por aquellos que nos identificamos con Onésimo, que ya sea que estemos en deuda contigo o con nuestro prójimo, que pidamos perdón, no solo de palabras, sino que aprendamos a restituir el daño causado. Abba, concédenos arrepentimiento, perdona nuestras ofensas. Oramos por todos aquellos que nos identificamos con Filemón, que aprendamos a pasar por alto el agravio, la ofensa, que aunque la persona que nos ofendió no tenga con qué pagarnos, no podamos perdonar a los podamos perdonar a los que nos ofenden, sabiendo que tú, Abba, nos perdonaste primero, entendiendo que ese es el antídoto contra toda amargura. Y así como Pablo, podamos ser reconciliadores de las relaciones rotas. Gracia y paz a cada uno de los que están conectados y a sus familias, y por cada una de las personas que son parte de tu pueblo Israel, esparcido en los 4 puntos cardinales. En nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Amén y amén.